Creo que a todos nos ha pasado que estamos en el río y no somos capaces de ver la mosca. Generalmente esto se soluciona simplemente poniendo una mosca más visible, que tenga muy bien un color más claro o que tenga algún indicador, algún poste, pero no siempre funciona y es justo lo que me está pasando en este momento. Ahora tengo aquí unas truchas que se están cebando delante de mí y debido al contraluz que tengo en el agua no soy capaz de ver correctamente la mosca, porque estoy usando además moscas bastante pequeñas. Bien, creo que es el momento adecuado para coger la cámara y ponerme delante del torno y mostraros cómo son las moscas que uso para estas circunstancias. Digamos que en mi caja siempre llevo algunas moscas que me permiten afrontar este tipo de circunstancias. Así que bueno, espero que disfrutéis. Bien, ya estoy en casa con el torno delante y vamos a hacer esa mosca de la que os estaba hablando antes. A ver, no es una mosca, es una idea. Yo en estas circunstancias siempre pesco con moscas en parachute, es una manía personal, ¿vale? Y claro, cuando haces un parachute, lo que tienes que hacer es un poste que lo veas en la circunstancia en la que estás pescando. En esas zonas de contraluz hay mucho brillo y en muchas ocasiones los postes que normalmente se ven muy bien por el color, como aquí, digamos, cambia totalmente la perspectiva en la que solemos pescar, aquí lo que tenemos es justo lo contrario a lo habitual, es decir, muchísimo brillo. Esos postes de colores muy visibles, cuando están en zonas más oscuras, no lo son tanto. Y lo que hay que hacer es precisamente, pues eso, adaptar el poste a las circunstancias que tenemos. Tenemos una superficie muy brillante y lo ideal es tener un poste que sea oscuro. Si queremos ir un poco por la vía rápida y sencilla y no complicarnos, simplemente podemos hacer un poste negro. El poste negro es algo que quizás en España no es tan habitual ver, pero si vas por los países del norte de Europa, donde hay una tradición para pescar incluso de noche bastante arraigada, ellos usan con mucha frecuencia para esas circunstancias, pues eso, moscas que tienen un parachute con un poste negro. Aunque pensemos que el negro cuando está muy oscuro es lo peor para ver, pero no, es que es el color que más contraste hace con los brillos de la superficie. En la superficie siempre va a haber algunos brillos, ya sea por las estrellas, por la luna, por luces que se reflejan, y es lo único que te permite verlo en esas condiciones. Entonces, cuando tenemos un contraluz, que tenemos, digamos, una superficie muy brillante, el color oscuro es lo que hace el contraste suficiente para poder ver la mosca. Para eso, si queréis simplificarlo al máximo, podéis ir directamente a un poste negro, pero a mí me gusta darle una pequeña vuelta de tuerca. Así que voy a coger material para hacer el poste, color negro, pero voy a mezclarlo con un poste de color marrón. Me gusta hacer esta mezcla porque, digamos, ambos colores son oscuros, suficientemente oscuros para poder ver en esa situación de pesca la mosca muy bien, y además le voy a poner un poquito de gris, es un gris claro, ¿vale? Entonces el gris lo que me permite es que cuando la mosca sale de esas circunstancias, de esa zona de contraluz, pues ya no necesitamos un poste oscuro. De hecho puede ser un poco contraproducente, especialmente si la zona o la superficie está oscura. Entonces estas pequeñas fibras que le voy a poner de gris me van a permitir seguir viéndola una vez que salga. Y como, digamos, la proporción va a ser bastante pequeña, pues cuando esté en la zona de sombra todavía no me molesta demasiado. El color principal va a seguir siendo oscuro y me va a hacer un contraste perfecto con esa zona brillante o de contraluz. Entonces, ahora lo que voy a hacer es una mosca, que es exactamente la misma mosca con la que estaba pescando antes en el río. Pero bueno, lo que digo es, no es cuestión de esta mosca, es decir, es la cuestión o el concepto importante en este vídeo es ese poste. Pero bueno, como digo, voy a hacer la misma mosca que estaba haciendo antes porque básicamente es una mosca que me gusta mucho. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear el poste. Y para el poste lo que voy a hacer es seleccionar
una serie de fibras de los distintos colores. La mosca que voy a hacer es una mosca pequeña, por lo tanto no necesito seleccionar muchísimas fibras porque tengo que mezclarlas, y si estamos mezclando una cantidad de fibras muy grande va a ser complicado, pero como yo no lo necesito, pues no me complico. Simplemente voy a coger unas poquitas fibras de color negro. Ahora voy a ir a por el color marrón. Voy a coger, bueno, más o menos la misma cantidad, quizás un poco menos, pero tampoco me voy a poner demasiado, no le voy a dar vueltas, no voy a contar las fibras porque tampoco es necesario. Y eso sí, de gris voy a estar seguro de que cojo muchas menos, es decir, que la proporción sea mucho menor de gris que de los otros colores. Entonces ahora, digamos, con esta cantidad de fibras ya tengo suficiente para hacer el poste que yo quiero hacer en mi mosca, y entonces lo que voy a hacer es simplemente mezclarlo un poquito, en el que, bueno, lo que hago es separar y juntar, separar y juntar. Es decir, separo las fibras y las vuelvo a juntar. De esa manera, como son pocas fibras, se me van a mezclar bastante rápido y bastante fácilmente. De hecho, ya me valdría. Y con esto nos ponemos a la mosca. La mosca que voy a hacer es un pequeño tricóptero y, bueno, es una de esas moscas que a mí me gusta un montón y que la verdad no solo me gusta visualmente, sino que también me da muy buenos resultados. Voy a usar es un anzuelo de Partridge, concretamente el modelo estándar para mosca seca, el SL2, en un número 18. Como hilo de montaje, pues uno que me gusta mucho es simplemente el de Semperfly, el Classic, en un diámetro 18/0, que es realmente el que más me gusta para hacer estas moscas pequeñas, porque me permite hacer con bastante facilidad un cuerpo muy finito. Y bueno, entonces para el cuerpo puedes usar evidentemente cualquier material, pero últimamente me gusta usar mucho un dubbing de este estilo. Es decir, es un dubbing sintético con algo de brillo y la verdad que me da muy buen resultado. Este concretamente es Super Bright de Wapsi. Y bueno, lo que es muy importante es coger una cantidad muy pequeña para poder hacer un cuerpo muy fino. Para poder hacer un cordón de dubbing muy finito, lo que uso es, con un poco de cera, me va a permitir que una cantidad muy pequeña agarre muy bien al hilo y poder hacer así un cordoncito. Es mejor poner de poco en poco, es decir, coger muy poca cantidad y coger de poco en poco. De esa forma es mucho más fácil coger la cantidad adecuada. Y bueno, entonces hay que hacer aquí un cuerpo, un cuerpo más bien finito. A mí particularmente no me gusta que quede demasiado grueso. Y una cosa importante es que, como veis, lo que hago es, digamos, llevar el dubbing casi hasta el ojo del anzuelo. Esto es así porque si ahora pones una pluma y tienes aquí un pequeño salto, un salto que lo provoque el dubbing, digamos, al atar la pluma se va a levantar por ese ángulo que queda. Entonces yo lo que hago es, digamos, de alguna forma rellenar toda la tija del anzuelo para poder ahora poner la pluma y que no me levante demasiado. Para el ala voy a usar una de estas pequeñitas plumas de becada. Simplemente con una pluma me va a ser suficiente. Que bueno, aquí sí que tengo que agradecérselo a Miquel, que es el que me las da, el que me hace llegar estas plumas, porque para mí sería muy difícil conseguirlas. Así que muchas gracias, Miquel. Y bueno, pues aquí simplemente la atamos con cuidado de que no se retuerza. Y ya tendríamos aquí. Bien.
hay gente que, digamos, hace un híbrido, pone también por debajo de la becada una pluma de CDC, pero a mí particularmente no me gusta. Es decir, si es una mosca grande quizás sí lo podría hacer, pero una de estas moscas tan pequeñas prefiero no hacerlo, prefiero usar simplemente esta pluma. Y bueno, aquí tendríamos el poste, el material que he creado para el poste. Como veis, tiene así pues un poco una multitud de colores, y lo que voy a hacer es simplemente atarlo. En estas moscas tan pequeñas, para no darle volumen, prefiero simplemente atarlo por arriba, le doy unas vueltas por delante, lo mismo por detrás, para que quede lo más fijo posible. Y ahora lo que voy a hacer es, digamos, crear la base del poste donde voy a enrollar la pluma. Vale, pues ahora, ya que lo tengo, voy a usar una pequeña plumita para Hackle. Puedes usar diferentes colores. Este color que voy a usar me gusta mucho porque es bastante neutro, no es un color comercial, es un color que he teñido yo sobre un Hackle que tenía un color que no me gustaba nada, era demasiado claro, digamos, era un tono crema, y la verdad es que lo he teñido y sin saber muy bien por qué me ha salido un color bastante decente, un color que es quizá un poco anodino, que no tiene ningún tono muy concreto, pero lo bueno que tiene es precisamente eso, que, digamos, sirve para muchas cosas porque no tiene un tono que destaque de ninguna forma en especial. Entonces, una vez que ya he fijado la pluma, vuelvo a poner un poquito de dubbing. Me acuerdo otra vez de poner cera sobre el hilo de montaje, que va a hacer que todo funcione más fácil. Pero no demasiada cantidad, porque tampoco quiero crear mucho volumen en esa zona. Entonces, le doy unas vueltas por detrás, unas vueltas por delante, y ahora un poquito en 8, de manera que queda bien cubierto. Y ahora, bueno, pues es algo un poco sencillo, y simplemente hacer un paracaídas. No voy a darle muchas vueltas porque es una mosca pequeñita, y bueno, con 3 vueltas de esta pluma tengo más que suficiente. Así que lo que voy a hacer es, con cuidado, fijar la pluma, a ver que no se queden, porque aquí es un paso un poco delicado. A veces, como me ocurre ahora, se me han quedado algunas fibrillas pisadas, pero bueno, eso no es un gran problema. Y a ver, ahora que ya he fijado bien la pluma, la voy a cortar. También aprovecho para cortar alguna de estas fibrillas que han quedado ahí un poco fuera de lugar. A ver. Y bueno, pues ahora solo queda hacer el nudo, que con cuidado levanto las fibras con los dedos, hago el nudo, cierro y bueno, pues como había levantado estas fibras con los dedos, pues han quedado un poco descolocadas. Entonces simplemente sujetas bien el poste y con los dedos pues no las fuerzas, simplemente digamos que al moverlas un poco vuelven a su posición natural. Y ahora pues nada, simplemente cortar el poste a la altura que te parezca bien. Creo que de esta forma ya se va a ver lo suficiente, es justo lo que buscaba. Es decir, es un poste que no es demasiado grande, pero
te permite verlo en esas circunstancias que son un poco conflictivas. Y nada, con esto tenemos la mosca terminada, pero recuerdo lo que os decía antes, este mismo concepto lo puedes usar para otro tipo de moscas, para efémeras, para una Twin Hammer, un poco lo que quieras. A ver, siempre hay que darle un poquito de recorte, pero bueno, parece que está. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Si queréis seguir viendo alguno de mis capítulos, podéis suscribiros, podéis, como siempre digo, dejar algún comentario en el cual tengáis alguna sugerencia, alguna idea. Cualquier cosa siempre será más que bienvenida. Y nada, nos vemos por el río.